Hola, buenas tardes. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Ricardo, cuéntame. Ricardo, te escucho. Resumiendo, ahora sí, resumiendo un poco lo que nos dijo en el mail, entonces Ujú, el viernes sería un tech nuevo, más el tech que sería el próximo miércoles, y si es que está terminado el capítulo del libro para entonces, también sería control el próximo miércoles, ¿verdad? ujú. Y si es que no está Así, terminado, ¿se cambiaría el control? ¿O sí. sería así o sí el próximo miércoles? Es que si no, ¿cómo lo hacemos? O sea, claro. Si no, quedaría como voluntario para no ponerlo encima. O sea, si no, lo podríamos hacer al principio del viernes también. O sea, porque sí o sí yo quiero que ustedes lean. Entonces, estoy haciendo los mayores esfuerzos, pero como que leer capítulos seguro que les suma, por ejemplo, para la prueba. Entonces tiene un doble propósito. Así que yo diría que si no el miércoles, entonces queda todavía por hacer eh, en el momento, como lo podemos programar para que ustedes lo hagan en cualquier momento. Es la alternativa. Esta vez no Eso, hay profe. tarea. Gracias. ¿No hay de qué? Sí, sí hay tarea, Javiera. De hecho, la tarea es una parte importante de la prueba. Y esa tarea está lista. De hecho, eso es lo que nos ha quitado más tiempo. La están revisando el resto de los profesores y yo esperaría que ojalá la subamos mañana en la mañana. O sea, yo ya hablé con el profe Arancibia como 25 minutos, como a las 2:30. Hablé con el profe Pizarro recién y hablé con el profe Gabriel en la mañana. Entonces, cuando ellos ya la hayan terminado de leer y tengan todos sus detalles, yo creo que deberíamos subírselas mañana, esa tarea, y eso, y ahí les vamos a informar cuánto representa de la nota de la prueba, etcétera. ¿Y esa tarea para cuándo sería, profesor? Porque por lo menos Una yo como semana, comercial, la próxima semana la tengo full. Por eso quería preguntar. una semana. Pero en todo caso, estamos, eso también lo estamos debatiendo con el resto de los profesores. Pero en principio sería una semana. Y hay posibilidad que empiece a contar a partir de la próxima semana para que de esa forma pueda entregar la semana al 15. Yo creo que no habría problema. Le voy a plantear al resto de los profesores esa idea, pero me parece que quizás no debería ser nada tan terrible. Ujú. Lo voy a plantear en todo caso. ¿Sí? Gracias, profe. La prueba el 13 oficial. Sí. Una semana después, o solo por la semana de pausa. Vale, perfecto. Ujú. Profe, no caché eso de la tarea. ¿Equivale a un porcentaje la nota o no Claro, una entendí? parte de la prueba va a ser la tarea. Uh, ya. Para descargar la prueba en el fondo. Lo que yo creo sería bueno porque en la tarea uno le fue mejor que en la prueba uno. Así que me parece una buena idea. Y al menos es lo que nos recomendaba el centro de aprendizaje. Me lo confirmaba ayer la Fran cuando estábamos reunidos con el centro de aprendizaje. Así que me parece que debiera ser una instancia para mejorar al menos las notas. Profe, tarea grupal. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, profe. No hay de qué. Ya, entonces, mira, ¿en qué nos quedamos nosotros con leasing? Decíamos, mira, había una norma antigua que era la NIC 17, se aplicó la IFRS 16 desde que se emitió en el 2016 y que tiene obligación desde el año pasado. Así que hay muchas empresas que la primera vez que reportaron con IFRS 16 fueron este año. Entonces, por ejemplo, LAN, que la emitió en los estados financieros que presentaba en marzo de este año, correspondiente al 2019, decía, mira, yo la aplico desde el 2019, pero también la aplico comparativamente al 2018 para que se puedan ver o se pueda mantener la característica de comparabilidad de los estados financieros. Entonces, ¿qué decía? Mira, decía, el arrendatario, el que usa el activo, deben registrarlos todos como un leasing financiero. No hay de otra. Entonces nosotros decíamos, bueno, un leasing financiero en el que hay control y entonces debe registrar el derecho de uso.
con excepción de. Y entonces decía, mira, solamente va a haber una excepción. La tasa, perdón, el contrato que no se va a registrar como si fuese el derecho de uso es un contrato que sea de muy corto plazo o el activo valga muy poco. Que en el fondo tú me dices, mira, tengo una impresora que la tengo en leasing por 3 años, a nadie le importa. Si tú me dices que un avión no lo tiene dentro de tu estado financiero, es complejo, ¿sí? O al revés, que tú digas, mira, el leasing es por 6 meses. Bueno, entonces lo que tú tienes es que como es tan corto plazo, la diferencia entre el valor presente de esos pagos o la suma lineal de los pagos que se van a reconocer como gasto por arriendo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y lo segundo que cambiaba esta norma es que decía, mira, en el contrato tú deberías ocupar la tasa implícita del contrato. Y esa tasa es la que iguala el fair value. O sea, tú agarraste un camión que vale 50 millones y prometiste pagar 60 pagos de 1.200.000. Bueno, la tasa que produzca que esos 60 pagos de 1.200.000 sean justamente 50 millones en valor presente, eso es la tasa implícita. ¿Se entiende? Algo que nosotros hicimos al principio de matemáticas financieras. Entonces, digamos, bueno, la tasa que se genera ahí es la tasa que uno va a generar sobre este pasivo financiero, que es la obligación por el arrendamiento, por el leasing. ¿Sí? Y entonces eso cambiaba porque las veces anteriores decían, no, mire, usted salga a cotizar al barrio, vea cuánto le cobra un banco, vea si usted emitiera un bono por una cantidad similar, con las mismas condiciones, dejando los mismos activos en garantía, cuánto le cobraría el bono, y después dígame más o menos cuánto es eso, y a esa tasa traiga valor presente los contratos de arriendo. Bueno, pero es que podría ser que el contrato de arriendo está a una tasa distinta de esa. Entonces, al revés, tú dices, mira, te arrendó un activo que vale X, bueno, lo que haga que el valor presente de todas las cuotas, porque lo que yo siempre conozco es la cuota, no es la tasa. La tasa que produzca que todas esas cuotas sean igual en valor presente esto, esa es la tasa implícita y esa es la tasa que debería generarse dentro o que debería utilizarse, por ejemplo, para hacer la tabla de desarrollo de ese pasivo financiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué trataba de evitar esta nueva normativa? Decía, mira, la empresa esencialmente va a tener una condición en que si tú tenías el arrendatario un leasing financiero, voy a ir rayando acá, con negro. Pongamos esta de acá. Si el arrendatario dice que tiene un leasing financiero, ¿quién tiene el control del activo? El arrendatario. El arrendatario, listo. Entonces el arrendatario reconoce un activo por derecho de uso. ¿Sí? Si el arrendador dice que el leasing es operativo, o sea, no están de acuerdo en la clasificación del contrato, que es algo que pasaba, entonces, ¿quién tiene el control del activo? El arrendador. El arrendador. Entonces, si es un inmueble, es una propiedad de inversión, tipo un mall, o si es una maquinaria, por ejemplo, o una grúa, es una propiedad planta de equipo. ¿Sí? Esa situación se puede dar. Es más extraño, pero podría darse. Si te da esta segunda condición, entonces tú dices ya, si es financiero para ambas partes, no hay ningún problema, que eso fue lo que dijimos toda la semana pasada. Ah, ya, pues tú tienes el activo al derecho de uso, que es un activo intangible, y el otro dice, no, pues si el arrendador dice que el leasing es financiero, ¿quién tiene el control del activo? El arrendatario. El arrendatario. Entonces yo no tengo nada, yo tengo una cuenta por cobrar, que es el contrato de arriendo. ¿Se entiende? Entonces ahí hace una diferencia, porque en el fondo uno dice aquí, ah, no, pero mira, uno tiene el derecho a usarlo y el otro tiene una propiedad de inversión, se está repitiendo el activo. Bueno, vamos a volver sobre la primera situación, ¿sí? Pero acá digo, mira, el activo por derecho de uso, al ser intangible, ¿qué le pasa con el tiempo? ¿Qué le pasa a los intangibles con el tiempo? Se amortizan. Se amortizan, se deprecian, se agotan, se desgastan, como quieran llamarlo. Entonces, ese activo se deprecia y la cuenta por cobrar no se deprecia. ¿Se entiende? Entonces ahí no se va a crear ese gasto repetido. Después uno dice, mira,
El arrendatario dice que el leasing es operativo. Entonces, el arrendatario lo que va a reconocer fundamentalmente es que el control lo tiene el arrendador. Entonces, si el arrendatario no tiene el control, ¿qué activo tiene? Si el arrendador tiene el control que tiene el arrendatario, ¿Financiero? no. Menos que Propiedad de eso. inversión. No, el arrendador tiene eso. El ¿Y el uso. ¿Derecho a arrendatario? uso? ¿Qué cosa? Derecho a uso nomás. No, porque eso sería en un financiero. Si ahora tú dices, no, pues el activo no es mío, es del arrendador, ¿qué tienes tú? Nada. Nada, eso es. ¿Se entiende? No, es que el activo no es mío. Este es el caso del rentacar que decía, tú arrendas tu auto, pero el auto es tuyo. No, no, yo no tengo nada. No es mío. Entonces el arrendador dice, no, es mío, porque yo estoy reconociendo que es operativo, así que yo tengo el control, listo. Si es una tienda, entonces una propiedad de inversión. Si es una propiedad, planta y equipo, es porque es un mueble, el rentacar, por ejemplo. Se puede mover el activo. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una alternativa. Entonces, uno dice, mira, si tú tuviese aquí que el arrendatario tiene un leasing operativo, dice, no es mío. Si el arrendador dice que tiene un leasing financiero, ¿de quién es el activo? De nadie. De nadie. Eso es. Porque el arrendador dice que es del arrendatario y el arrendatario dice que es del arrendador. Esta es una situación que se daba. Por eso yo dije, cuando Elías V salió a ver qué estaba pasando en el mundo, porque habían 20.000 aviones volando y solamente 10.000 contabilizados en los estados financieros, entonces uno va a decir, bueno, hay algunos que no están contabilizados, no puedo ver esos estados financieros. Pero ¿cómo hacer que la mitad de los aviones que operan en el mundo no estén contabilizados en ninguna parte? Entonces, fíjense que aquí yo tengo nada. Y acá borré una cela en barra, pero acá decía cuenta por cobrar. Entonces, ¿quién desgasta el activo? Nadie. No, entonces no puede pasar eso. ¿Se entiende? Entonces, Pero, lo que ocurriría ahí, perdón, Felipe. ¿y por qué no pasa esa como incoherencia cuando hablamos de que el arrendatario ocupa el financiero y el arrendador el operativo? Que igual se estaría diciendo que tampoco es de nadie, ¿no? O sea, ellos están diciendo que ellos se encargan del activo, pero a fin de cuentas no se ponen de acuerdo, tal como en la última opción, ¿no? No, claro, pues, pero acá el arrendatario deprecia y el arrendador deprecia. Los dos deprecian. Profe, Catalina. es que tengo una pregunta, pero no es de esto, es de la diapositiva pasada, que no entendí bien lo de la tasa implícita. Mira, la tasa implícita sería, tú dirías, compré un camión que vale 20 millones y prometí pagar 30 cuotas de 1 millón. Entonces diría, listo, pues, al traer a valor presente esto a alguna tasa, me va a dar 20 millones. Bueno, la tasa que salga de despejar esto es la tasa implícita. Ah, ya, ¿Entiendes? gracias. Porque en un préstamo tú vas y pides la tasa, en un contrato de arriendo tú no pides la tasa. Esto es el arriendo mensual. ¿Cuál es la tasa? No tengo idea. Depende del plazo, depende si existe una opción de compra, ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Ah, ya, ya, perfecto. Y profe, la incremental sería la del mercado. Claro, como que yo doy, si no lo arriendo por 10 años, pido un préstamo por 10 años. Bueno, ¿cuánto es la tasa que te darían en esos 10 años? Ya, ya. Gracias. Entonces, fíjense. Lo que pasa aquí es que si Pero es se una da... pregunta. Te escucho. En el primer caso, Se me cortó. De nuevo. No escucho nada. que se mutió. Se murió. Esperemos que vuelva. Bueno, pero voy a seguir por esto por mientras hasta que pueda volver a hablar. Digamos que en este caso, en el primer caso que también se da, que cada uno lo clasifica de forma distinta el contrato, los dos deprecian. Por eso le puse por dos. Porque el derecho de uso se deprecia o se amortiza y la propiedad, planta y equipo se deprecia. O
¿Qué no le pasa a las propiedades de inversión? No sé, pues, No se Se deprecia. deprecian. Entonces, quizás no pasa eso. Entonces, prefiero a que los dos deprecien y que tengan menos utilidades a que nadie deprecie y tengan más utilidades. Por eso que en el fondo esta de acá era fraudulenta. Porque los estados financieros no reflejaban la realidad. Po. Imagínense LAN que ahora se acoge al capítulo 11, el martes de la semana pasada, y dice, ya, pues, y ahora, no, pues yo no le debo plata a nadie de los aviones, pero ¿cómo si tú me prometiste arrendarlo por 5 años y llevamos 6 meses recién? ¿Le debo o no le debo? Entonces ahora representa mucho más la realidad porque estos pasivos eran lo que estaba fuera de balance. Entonces todavía hay ciertos pasivos que están fuera de balance, así como te prometí, pero sin factura, te fié, o por ejemplo, miren, el tercer mayor acreedor de LATAM Airlines es el Banco Santander y no es porque le haya prestado plata, es por todos los puntos de fidelización que tiene que darle. Entonces uno dice, bueno, pero esos puntos de fidelización van a ser un pasivo solamente si los pasajeros o los clientes del Santander cobran las millas. Entonces quizás no son un pasivo o son contingentes a, bueno, pero hay 569 millones de dólares en millas que la TAM le debe al Santander. Y ahí están en la fila de los acreedores a cobrarle a la TAM que se está reestructurando financieramente. Eso es acogerse al capítulo 11. Entonces, la empresa podría decir, bueno, es que nunca refleje estos pasivos. Entonces, de repente, y eso fue lo que le pasó, yo partí con los números de la TAM, le aparecían 2.500 millones de dólares el primer día. Chuta, y te debo tanta plata, no sabía. Bueno, alguien que te prestó plata cuando debía 5.000 y después que debía 7.500 millones de dólares es algo bien distinto. ¿Se entiende? Entonces, eso hace el cambio de que la normativa ahora refleja mucho mejor la realidad de la empresa, aunque ciertos indicadores financieros se hayan deteriorado, porque la empresa está más endeudada, porque ahora tiene que contabilizar el gasto por los intereses y por la depreciación, que vamos a mostrar que en el largo plazo la suma es la misma, pero que podría tener más gasto al principio. Entonces la rentabilidad sobre los activos, la liquidez, la solvencia, esos indicadores que veíamos al principio del curso, se van a ver perjudicados. Entonces, es que mi ROA, el retorno sobre el activo, es más malo. Bueno, pero eso solamente refleja la realidad, porque antes tú estabas evitando mostrar ciertos intereses que sí existían, aunque tú no los quisieras reflejar. ¿Se entiende? Entonces se trató de evitar esta situación. ¿Sí? Entonces, esa fue una de las razones esenciales. Entonces, además, uno distingue que un leasing, en el fondo, es un contrato en el que tú estás financiando en un plazo la adquisición del activo. Un leasing operativo, más bien, es como un contrato de servicios. Entonces, lo que uno dice es, mira, yo te presto los computadores, pero te doy el servicio de mantenimiento, etcétera. Entonces, te arrendé el auto por 3 días, te estoy dando el servicio del auto más que darte la plata para comprarte el auto. ¿Se entiende? Por eso quizá en el leasing financiero piensen que lo que te arriendo, de lo que hago el lease, es el financiamiento, el capital. El concepto de leasing de capital quizás es más claro. Estoy arrendando el capital y me da lo mismo cómo esté la universidad, el cine Hoyts, el auto, etc. O no, me importa cómo esté el auto. Te estoy dando el servicio de entregarte el auto en el rentacar. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un cambio de paradigma importante frente a lo que era la norma anterior. ¿Sí? Entonces, el contrato, nosotros dijimos, mira, yo sé cuánto vale el camión, no sé cuánto vale el derecho a usar el camión. Listo. Entonces voy a hacer la vuelta contraria. Voy a decir, sé cuánto vale el pasivo financiero y eso vale el valor presente de todos los pagos comprometidos. Pero a veces los pagos comprometidos no son tan claros. Porque uno puede decir, listo, las cuotas de los cánones, ¿ya? O sea, las cuotas o los cánones, perdón. Listo, es que te dijo que el arriendo era tanto. Ya, pero si alguien ha visto un contrato de arriendo de una casa, ¿están denominados o creen que están denominados en qué moneda? UF. UF. Entonces van creciendo ¿con qué cosa? La inflación. Con la inflación. ¿Y cuánto va a ser la inflación del próximo año? Ni idea. Entonces fíjense que las cuotas quizás
no es un pago conocido y eso ya complica esto, ¿se entiende? O tú podrías dar cierto incentivo, mira, si tú me pagas tantas cuotas, yo te descuento tanto esto. Ah, ya, por eso que le puse menos los incentivos, ¿sí? Si eventualmente tú dices el pago es por 5 años, pero yo veo que la empresa en un año más va a terminar el contrato con anticipación y me tiene que pagar algo, esa sanción voy a considerarla dentro del contrato. Eventualmente tú no partes arrendando con eso, pero tú dices, mira, LAN me parece que no va a poder adquirir todos los aviones que dijo, no nos va a poder arrendar por tantos años más, va a tener que reducir la flota, listo. O entonces en algún momento del tiempo esas sanciones se hacen razonablemente ciertas. O tú podrías decir, bueno, le podría cobrar esa multa, pero no voy a llegar a nada. Ah, ya, entonces no la considero como un flujo de caja. Pero si es algún pago que vaya a estar, que es probable que fluya hacia la empresa, entonces se considera parte de. ¿Sí? Muchas veces la garantía del valor residual, porque tú dices, ya, yo le arriendo el avión por 5 años a LAN, pero capaz que me lo vuelve hecho pebre en 5 años. Entonces le voy a pedir que me asegure que valga algo. Entonces, si el valor residual después llama un técnico y vale menos que eso, me compensa con la mitad. Perdón, con lo que falta. ¿Se entiende? Entonces, con lo que falta es que te garantiza el valor residual. Listo, entonces ahí tengo un pago adicional, porque yo sé que el avión va a valer 10 millones de dólares. Sé que no va a valer 2, ni 3, ni 8. 10 con seguridad. ¿Se entiende? Cualquier pago que sea contingente o que sea variable en este sentido, y eventualmente lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, los contratos de arriendo de una tienda en un mall o en un strip center, lo que uno dice es lo siguiente, mira, yo voy a tener un pago que es 500.000 pesos por la tienda o el 7% de las ventas. ¿Cuánto va a ser la cuota? No sé, pues el mayor entre ambos. Y ahí depende. ¿Se entiende? Entonces, si las ventas son menos que 500.000, el 7% de las ventas es menos que 500, recibo 500. Si no, recibo el 7% de las ventas. ¿Se entiende? Ah, ya, entonces, pagos variables, pero que sean ciertos, pues no que sean contingentes. Entonces yo puedo decir, el IPC más o menos lo puedo proyectar. Si yo lo asocio a que la tasa de política monetaria te pago como arriendo, más algo, bueno, entonces puedo proyectar las tasas de interés de mercado. Si son contingentes, o sea, no tengo idea qué va a pasar, chao, eso no se incluye. ¿Sí? Y eventualmente tú vas a dar la opción de adquirir el activo al final del contrato. Entonces esa opción de adquisición a veces se va a ejercer, a veces no se va a ejercer. Entonces podría pasarte esto. Hay un avión que vale 300 millones de dólares. Y tú dices lo siguiente, ya yo te lo arriendo por 10 años, pero tú además te doy la opción de que tú lo compres por 200 millones de dólares en 10 años más. ¿Voy a usar la opción de comprarlo o no? Si yo vale hoy día 300 y en 10 años más me lo dejan comprar por 200. No, pero eso no vale la pena. No, listo. Pero si es por 10 millones de dólares la opción, ¿lo compro o no lo compro? Depende de la empresa, porque después de 10 años estar desgastado el avión, entre comillas. Ya, entonces por 100 dólares. Ahí sí. Ya, entonces hay algún momento en el que se va a ejercer con razonable certeza. Por eso que tú vas a evaluar y en el ejercicio del viernes nosotros vamos a decir, ya, puedo comprarlo en 3 años. Hoy día vale tanto, se va a depreciar hasta tanto en 3 años. Si esto es mucho más bajo que el valor que yo proyecto, entonces lo compro. Si no, no lo compro. Entonces, si tú vas a ejercer la opción, es un pago que debería contemplar dentro del pasivo. Si tú no vas a ejercer la opción, entonces no es un pago. ¿Se entiende? Y entonces el valor presente de todas esas cosas se incluye dentro del valor del pasivo. Y el valor del pasivo le da el valor al activo por derecho de uso. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas adicionales que el derecho de uso podría requerir. Por ejemplo, que yo vaya a desmantelar el activo. Listo. Que tú además le hayas ofrecido en la negociación cierto incentivo o tú hayas hecho gastos pagados por anticipado. Que tú tengas que probar los activos, transportarlos, los seguros, los impuestos no recuperables, como la aduana, etcétera, no el IVA, ¿sí?
y cualquier interés que implique haber financiado el activo hasta el momento que esté operativo, distinto a los que entran en el leasing, hasta que esté operativo. ¿Sí, Ricardo? Profe, dentro del ejemplo de que se debería comprarlo o no, si es que yo proyecto que me va a salir dentro de 10 años, por ejemplo, 500.000, pero me lo ofrecen a comprar a 100.000 después de tanta cantidad de años, donde yo proyectaba que era 500.000. Sin embargo, desmantelarlo, más otro gasto asociado, al final me termina saliendo más caro. Entonces, por ejemplo, me lo ofrecen a 100.000, pero sumado todo lo otro aparte, me cuesta 600.000. Entonces, como ya he proyectado que era 500, aún sigue siendo mayor. ¿Lo compraría o no lo compraría? No lo compraría. Ahí te conviene abandonar el activo. Ya. ¿Se entiende? Porque ahí tú dices que los costos de hacer todo para desmantelarlo, etcétera, superan el valor del activo. Pues entonces, ¿para qué voy a adquirir algo que en el fondo te va a traer más problemas que beneficios? ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Perdón, ¿alguien hace una consulta? Sí, que si en un arrendamiento financiero para el arrendatario tiene, por ejemplo, un seguro por, no sé, por cualquier cosa, ¿eso lo tendría que pagar el arrendatario o se divide? O sea, no se pagaría. A veces lo paga el arrendatario, a veces lo paga el arrendador. De hecho, una razón para que sea considerado financiero para ambas partes es que el arrendatario pague los seguros. Si los paga el arrendador, es probable que sea operativo. O sea, se podría hacer de las dos formas. Sí. Ok. ¿Sí? Entonces, o sea, porque, por ejemplo, podría surgir esto. En el contrato de arriendo de una casa, el seguro de la casa lo paga el arrendador. Pero, por ejemplo, en los contratos de las flotas para la empresa, los contratos de las camionetas consideran que el seguro lo pague el usuario, que el arrendatario en el fondo. Entonces, no sé, Codelco. Codelco va a pagar la máquina, no las O va a sea, claro, pagar Sigdo Coppers. pueden decirte que la cuota mensual son 5 millones y que en esos 5 millones está incluido el seguro por la casa y otro seguro más. Claro, entonces ahí debería separar la cuota en cuánto corresponde al seguro y cuánto corresponde al financiamiento. Ya. ¿Sí? O sea, en sí lo que pagaría y lo que amortizaría y el interés por la cuota, no por los seguros. Claro, eso es, tal cual. Ya. ¿Sí? Entonces, ciertas ventajas que tiene un leasing. Primero, tributariamente toda la cuota pasa como gasto, no solamente los intereses. ¿Por qué? Porque tributariamente no existe el leasing financiero. Entonces la empresa dice, ya tú pagaste 1.000.000, no voy a separar cuánto es capital, cuánto es interés, todo el millón es un gasto. Entonces, implica que la empresa va a tener muchos mayores gastos en ese sentido por el activo. Entonces, eso permite que sea mucho más grande el impacto. Y entonces, por ejemplo, pasaría esto. En los terrenos, tú tienes un terreno, ¿qué no le pasa a un terreno? No se deprecia. No se deprecia. Pero si tú hicieras un leasing sobre el terreno, el gasto por arriendo vas a poder atribuirlo, ¿se entiende? Entonces, en el terreno, aunque sea un terreno, si está en leasing, tiene esta ventaja de depreciarlo o llevar más gasto porque está reconociendo la cuota del arriendo como un gasto, siendo que si tú lo hubieras pagado con tu propia plata no reconocerías nada de gasto. Entonces ahí hay una ventaja para que la empresa pague menos impuestos y por eso que las empresas tienden a obtener financiamiento vía leasing producto de que pueden generar este beneficio. ¿Sí? Además, le permite a la empresa tener más fuentes de financiamiento. Tiene leasing, tiene líneas de crédito, tiene préstamo, tiene bono, tiene aporte de los accionistas, tiene utilidades retenidas. Entonces, tiene más. Al menos es una de las opciones que tiene la empresa. ¿Sí? Y entonces además le permiten capitalizar ciertas cosas dentro. Entonces tú dices, bueno, yo voy al banco y te presta la plata por la casa, pero si yo te digo, oye, amuéblame la casa y después arriéndamela en un leasing, es distinto, te vendo el departamento amoblado. O sea, te arriendo el departamento amoblado. ¿Se entiende? Financia mayores montos y en plazos más extensos que los préstamos tradicionales. O sea, es difícil ver un préstamo que no sea hipotecario, que sea más allá de 10 años.
pero muchas veces un contrato de leasing puede ser por 15, por 20 años. Entonces como que es más exótico en ese sentido, pone más plata del total proporcionalmente y además te da plazos más largos. ¿Sí? Son otorgados por otra empresa, que no es un banco normalmente. Puede ser una compañía de seguro, puede ser un fondo de pensiones, puede ser un fondo de capital privado, un private equity, puede ser un hedge fund. Entonces, como que no es, voy al banco, ¿no? Son estos otros que tienen intereses, que pueden construir inmuebles y arrendártelo y en contratos de largo plazo, ojalá, y entonces son no tradicionales en el fondo. ¿Sí? No se llena de tecnología obsoleta. Decíamos, mira, el laboratorio de la universidad lo paga Dell o HP y después renueva. Ah, listo. O lo paga entonces el proveedor que sea. Bueno, él lo arrienda durante 3 años y a los 3 años cambia la tecnología. Entonces así la empresa no se queda con tecnología que si la hubiera pagado capaz que la usa hasta que se funda. ¿Se entiende? Y además permite hacer una sincronía entre, por ejemplo, que tú construyas un hotel y los flujos que te dé el hotel lo ocupas para pagar el leasing. Listo. No es que yo construya un hotel y los que te dan un negocio de por allá lo ocupo para pagar el hotel y otras cosas, sino que el mismo activo se paga solito con los flujos de caja que genera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué desventaja hay? Primero, que el activo nunca es tuyo. ¿Sí? O al menos no hasta que ejerza la opción de eso. Entonces, como que eso le podría molestar a alguien. En términos de negocios, yo necesito usar el avión nomás. Si eso es de General Electric Capital o de LAN o de Qatar Airways, me da lo mismo, necesito el avión. Pero podría ser que alguien quiera la propiedad legal. ¿Sí? Muchas veces hay ciertas cláusulas que penalizan el incumplimiento. Entonces, si tú no llegas hasta el final del contrato, te cobro el 10% extra o te puedo acelerar todas las cuotas o puedo tomar el activo de mala manera. Entonces, digo, como apropiarme y llevármelo rápido, y eso te podría generar problemas de negocio. ¿Sí? Y muchas veces, como tengo un contrato en el que estoy amarrado y no existe una opción de prepago, es decir, que yo pague antes de tiempo, como en un préstamo, como en un bono, lo que produce es que cuando las tasas de interés bajan mucho, como hoy en día, piensen que la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos 0,25% al año, efectiva al año, o la del Banco Central es 0,5% efectiva al año, entonces no alcanza ni a cubrir la inflación. Pero si tú habías hecho hace 3 o 4 años un contrato de leasing que pagaba 5% de interés y ahora quieres refinanciar, moriste. Tengo que seguir con el contrato por 5 o 10 años más hasta que se acabe el contrato. Entonces, le da menos flexibilidad a la empresa en ese sentido para aprovechar momentos en que las tasas de interés bajen. ¿Sí? Y todas estas cláusulas están en el contrato del leasing, obviamente, ¿no? Claro, están todas en el contrato de leasing. O sea, si tú O sea, haces imposible esto, que no se tienes que cumplan. pagar esto. No, bueno, no podría no cumplirlas, pero te van a demandar. Ah, claro, por eso. Me refiero que si es que no las cumplo, sí o sí hay una consecuencia porque hay un papel que acredita que ellos me dijeron que Claro. iba a pasar. Por eso era ilógico que la empresa no lo registrara como un pasivo si había un contrato de por medio. ¿Se entiende? Eso era lo ilógico. Entonces, si yo firmo un contrato con el banco, estaba. Si yo tengo una factura firmada por la empresa, estaba. Pero si yo tenía un contrato de arriendo firmado por la empresa, no estaba. No tenía sentido contable. ¿Sí? Entonces, hay ciertas situaciones que van a dar lugar a un leasing financiero. Fíjense que el único que tiene el problema de declarar si el arrendamiento es operacional o es de capital o financiero, el arrendador, el dueño, porque el arrendatario siempre tiene que hacer lo que sea financiero a menos que caigan las dos excepciones, que sea de corto plazo o que sea por menos de $5.000. ¿Sí? Entonces, si uno dice, mira, la opción de comprar el activo está a un valor muy bajo respecto al final. Entonces tú dices, mira, te voy a arrendar el camión por 2 años y te dejo comprar el camión en 50.000 pesos en 2 años, con seguridad que el camión vale más que eso. Entonces, si uno tuviera esa condición, sabe que va a ejercer la opción de adquisición. Entonces, tú vas a ocuparlo por 2 años en que no es tuyo, pero al adquirir la opción, además va a usarlo por los años que restan de su vida útil. Entonces, en el fondo, tú vas a cubrir toda la vida útil. Es tuyo entonces. ¿Se entiende? Y por eso que el arrendatario debería reconocerlo como
parte de su activo. ¿Sí? Si les quedan dudas, me detienen y lo aclaramos, por si acaso. ¿Sí? Si el valor presente de todo lo que pago es una proporción muy alta del valor, pero no sabemos cuánto es muy alta, entonces eso es. Entonces tú dices, ya, pues a ver, lo vamos a comprar. Yo lo ocupo por tanto tiempo y después te devuelvo el activo y tú verás lo que haces con el activo. Listo. Una parte de los beneficios es por el uso, que lo hago yo. Otra parte de los beneficios porque tú te quedas con el activo, tiene el valor residual y eso lo recibes tú. Si la mayor parte de esos beneficios me los llevo yo, entonces es leasing financiero. Si la mayor parte de esos beneficios te los llevas tú, arrendador, entonces es un leasing operativo. Entonces tú vas a decir lo siguiente. El valor presente de las cuotas me da 7 millones. El activo vale 8 millones. ¿Eso es una parte significativa o no? Sí. Sí, listo. Entonces tú dices, ya, yo del activo pago 7, el activo en total vale 8. Ah, entonces el activo debería ser mío. Si yo pago 2 y el activo vale 8, entonces el activo debería ser tuyo. ¿Se entiende? IFRS siempre es de generar criterios contables, juicio de los gerentes. Entonces dice una proporción significativa. ¿Cuánto es significativa? No tenemos idea. Una parte importante. Entonces eso puede ser 75, 80% se ha visto en la práctica. Para efectos de las normas de Estados Unidos, la US GAAP dice más de 90%. Ahí sí hay un número. ¿Sí? Si el contrato cubre una parte importante del tiempo, y de nuevo, no sabemos cuánto es importante, entonces es tuyo. Entonces digo, mira, el avión tiene una vida útil de 20 años, te lo arriendo por 18. Bueno, el que lo use 18 años se lleva la mayor parte de los beneficios, entonces ese debería reconocer el avión o el derecho de uso del avión como parte de su activo, y la contraparte disfruta solamente de 2 años de 20, entonces el 10%. No tiene sentido que lo reconozca como parte de su activo. ¿Sí? Y de nuevo IFRS dice una parte significativa, una parte importante, pero no dice exactamente cuánto. Entonces la empresa tiene que diseñar una política contable. Las normas de Estados Unidos dicen el 75% de. ¿Se entiende? Entonces, esos números son solamente para las normas de Estados Unidos, no para las de la IFRS. ¿Sí? Entonces, estas son como las 3 condiciones más clásicas. Ahora vamos a ver más, pero más clásicas que dan lugar a un leasing financiero. Y, por ejemplo, pasa mucho que toda la gente dice, no, si existe una opción de compra, al tiro es. No, si existe la opción de compra, no es un leasing financiero de inmediato. Esa opción tengo que tener certeza de que se va a ejercer, porque yo te podría decir, oye, te doy la opción de comprar un avión en 10 años más en 300 millones de dólares. Nadie va a ejercer esa opción. Entonces, si nadie lo va a ejercer, no tiene sentido, porque tú sabes que legalmente nunca vas a ser el dueño. Aquí es que tenga sentido, porque es muy probable que yo la ejerza, entonces legalmente tú vas a pasar a ser el dueño del activo. ¿Se entiende? Profe, Catalina. es que si habla de leasing financiero, ¿por qué en el segundo punto, por lo que entendí, si es que el que se llevaba los mayores beneficios era el arrendador, ¿era leasing operativo? Claro. Ah, ya, pero igual, ahí siempre que es el arrendador es operativo, entonces. Eso, tal cual. Como Ya, que bueno. un operativo es que el control lo tiene el arrendador, y si es un financiero el que el control lo tiene el arrendatario. Ya, bacán. Gracias. O sea, profe, cuando es financiero, entonces el arrendatario reconoce un pasivo financiero. Sí, claro. Y el activo, por al mismo tiempo, en el fondo yo reconozco así, 10 millones de activo por derecho de uso y 10 millones de obligación por leasing. Ya, gracias. Profe, una pregunta. Ajá. Si es que estamos dando como todas estas características para identificarlo, si es financiero o operativo, así como específicamente, ¿de qué sirve la tabla anterior? La que decía cuando el arrendatario decía que era financiero, cuando el arrendador decía que era operativo. O sea, ¿cómo se puede informar esa discrepancia en el fondo si es que tienen todas estas especificaciones? No, pues es que, ojo, primero, todas estas especificaciones, quiero aclarar, es buena pregunta,
no son de la norma, son como situaciones prácticas que hemos visto con la experiencia que dan lugar a. Pero la norma dice si le cede el control. ¿Y qué es el control? No, que disfrute la mayor parte de los beneficios económicos. No tengo idea qué es. Lo que podría pasar es que se dé que tú digas, no, no puedo probar ninguna de las 11 condiciones. Entonces es un leasing operativo, listo. Pero el arrendatario siempre debe reconocerlo como financiero. Entonces podría darse esa dualidad. Es lo menos probable, pero podría darse. Entonces, por ejemplo, podría darse que el Parque Arauco tenga una tienda ancla, digamos Falabella, que tiene un contrato de arriendo por 10 o por 20 años, y entonces Falabella dice, yo tengo el activo por derecho de uso. Eso pasa. Tricot. Tricot el año pasado reconoció por primera vez 50.000 millones de pesos en activo por derecho de uso. Y eso era un 20% del balance. Tenía 250.000 millones y 50.000 millones eran derecho de uso. Y todas las tiendas quedan dentro de un mall. Entonces, por el otro lado, Mallplaza no sacó de su balance 50.000 millones. Dijo, no, pues, si yo tengo el control, si yo echo a Tricot y pongo un ITE, y echo ahí y meto un lápiz López y así suma y sigue. Entonces, lo que pasa es que justamente podría darse esa dualidad cuando tú tienes un contrato que no cumple con las excepciones de ser de bajo valor, que primera vez en la vida que IFRS te da un número menos de $5.000, o que sea de corto plazo, menos de 12 meses. Entonces, está obligado a contabilizarlo como financiero, que es la situación 1, pero el arrendador lo contabiliza como operativo. En todos los otros casos va a ser simétrico. Entonces este es como el extraño caso, pero no es tan extraño. O sea, ocurre. Gracias. Entonces, por ejemplo, si a ti te van a transferir la titularidad del activo, entonces tú dices, mira, ocupa el tractor por 5 años y en 5 años vamos al notario y listo. Podría ser gratis, podría ser porque te portaste bien, porque pagaste todo a tiempo, anda a ser tú. No exige que haya una opción de compra, sino que sí o sí se va a transferir la propiedad legal, listo, entonces es un leasing financiero. O sea que el activo es del arrendatario. ¿Sí? Si tú tienes un activo que es muy específico, en el sentido de que el arrendador no puede hacer nada con eso, imagínense que un banco compra un camión de la minería gigante, le pone los logotipos de la empresa, le pone unas llantas especiales, etc. ¿Le sirve ese activo al banco? No. No. ¿Qué es lo que tiene el banco entonces como activo? Algo para La cuenta arrendar. por cobrar. La cuenta por cobrar, pues listo, y ese es el préstamo. ¿Se entiende? Entonces, si el banco le dio el leasing del camión o le dio un préstamo para que la empresa se comprara el camión, da lo mismo, pues el activo le sirve a Codelco, le sirve a Escondida, le sirve a Antofagasta Minerals, a la empresa minera, pero no le sirve al banco o a alguna otra empresa de financiamiento, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que si son muy, muy, muy específicos los activos, el arrendatario lo usa porque en el fondo es tailor-made. Está hecho a la medida del cliente. Es un avión y yo corrí los asientos 3 centímetros más atrás, le puse el logo, pero le saqué una parte de abajo para que entrara más carga. Solo te sirve a ti. A mí no me sirve. ¿Se entiende? Entonces, tú deberías mostrarlo dentro del estado financiero. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sé que es muy específico? Porque si yo salgo con ese activo no me sirve de nada. No sé a quién vendérselo, no tengo socio, pero tú eres amigo de la otra minera, entonces tú podrías ir a Sierra Gorda y venderle el camión a Sierra Gorda, ¿cierto? Ya, entonces tú eres el que tiene el derecho o el control de todos los flujos del activo, incluyendo la venta final, ¿entiendes? Entonces como que si a mí me entregan ese camión de vuelta no tengo idea qué hacer. Anula la posibilidad de que me deshaga de él. ¿Se entiende? Entonces debería transferirle todo el riesgo y el activo y el pasivo dentro del balance al arrendatario. ¿Se entiende? ¿Es claro para todo o para alguien no es tan claro? Avanzamos entonces. Ya. El valor presente de todos los pagos, miren, aquí quizás escrito es más fácil verlo aquí. Tú dices el valor presente de todas las cuotas.
¿sí? Sobre el valor razonable es mucho más que el plazo del contrato sobre la vida útil. Esta ya cada vez las condiciones son más extrañas. Es probable que tú cumpliste la primera condición, ya listo, no tengo que probarlas todas. Es que si no logré probar ninguna de las anteriores, entonces sigo buscando una razón para decir que el leasing es financiero. Pero entonces imagínense que en valor presente tú pagas, invento, el 60%. Pero tú solo me lo arriendas por 2 años y el activo dura 10. Entonces, el 20% del tiempo. ¿Quién se lleva la mayor parte del riesgo? ¿El arrendatario o el arrendador? ¿Quién se lleva la mayor parte del riesgo? ¿Puede volver a explicarlo, la diferencia y los nombres? Ya. Pagué, digamos, 6 millones en valor presente, entonces pago 10 cuotas, ¿ya? De una máquina que valía 10 millones. Entonces, yo pagué el 60% del valor, pero te hice un contrato por 2 años y en verdad la máquina dura 10 años. Entonces, fíjense que tú solamente por usar los 2 años estás pagando el 60% del valor. ¿Por qué haría eso? Primero vayamos a la decisión de negocio. ¿Por qué alguien pagaría mucho más que el tiempo que estoy utilizando? ¿Cuáles son los pagos más necesita sí o sí. ¿Por qué de nuevo? Porque la necesita sí o sí, es imprescindible. Ya. Y tú ¿cuáles son los pagos más valiosos aquí? ¿El interés? No. Valor del dinero del tiempo, yo tengo un activo que va a generar 10 años de flujo, ¿cuáles son los más valiosos de eso? Los últimos pagos. Los del principio, no, los del principio. Porque en valor presente valen lo más. Mientras más lejos esté el pago, menos vale en valor presente. Acuérdense de matemáticas financieras, acá es súper importante. Entonces tú dices, bueno, es que yo creo que le voy a sacar el máximo rendimiento al principio. Entonces, por ejemplo, los arquitectos empiezan a hacer render y en 1 año y medio funden el activo. Listo, pues el computador murió. Entonces tú estás dispuesto a pagar el 60% porque sabes que para ti el activo es probable que valga solamente los 2 primeros años, los 3 primeros años. Entonces fíjense que aquí el arrendatario está llevando la mayor parte del valor y el arrendador no. El arrendador dice, me quedan 8 años para seguir utilizándolo. Bueno, si se da esta distancia, que el 60% comparado con el 20% es muy distinta, entonces lo que va a pasar es que el arrendatario deba reconocer ese activo dentro de su balance. ¿Se entiende? Entonces, si tú estás pagando la mayor parte es tuyo, si yo estoy pagando la mayor parte es mío. Esa es la lógica. ¿Sí? Si el arrendatario puede cancelar el contrato sin avisarle a la otra parte, entonces me voy de la casa, chao. Y el arrendador sufre todas las pérdidas, entonces el arrendatario no tiene nada. Listo. Pero si por el contrario, si tú te vas y las pérdidas las tengo que asumir yo, entonces la casa es tuya. En el fondo, como lo que podría haber pasado ahora, por ejemplo, tú eras de región. Entonces tenía arrendada una casa y te fuiste a región, pero te siguen cobrando el arriendo de la casa. Bueno, entonces el riesgo de que pase cualquier cosa es del arrendatario. Si en verdad te dijeron ya, listo, quedamos tan como amigos como siempre, entonces el riesgo de tener la casa vacante es del arrendador. Entonces en ese caso sería un leasing operativo. ¿Se entiende? No es que llegamos a mutuo acuerdo, ¿sabéis qué? Mira, yo me quiero ir de la casa y tú quieres ocupar la casa, listo, llegamos a mutuo acuerdo. No, es que uno abandonó el activo, pero si tiene que seguir pagando igual o cualquier compensación me demandan y tengo que pagar, leasing operativo.
Si me voy y no pasa nada, tan amigos como siempre, por ejemplo, con un mes de anticipo, que eso es lo típico que dicen los contratos de arriendo habitacional, ya, pues listo, yo te aviso con un mes y estamos tan amigos como siempre. En ese caso sería leasing operativo, ¿sí? Entonces, si los riesgos los sufre el arrendatario, leasing financiero, ¿sí? El arrendatario podría tener la posibilidad de que se renueve el contrato de arriendo y esas cuotas de arriendo están hechas a un valor mucho más bajo que lo normal, entonces un leasing financiero. Por ejemplo, tú dices ya, esta casa se arrienda por 350.000 mensuales, y hagamos un contrato por 3 años, pero si en 3 años sube el valor del sector, etcétera, y aún así tú me sigues cobrando 350, yo renuevo el contrato de arriendo. Y entonces tú dices, obvio, porque aquí, mira, van a poner mall, van a poner farmacia, van a poner hospitales, etcétera. Entonces el sector va a subir mucho valor, el arriendo va a subir hasta 500. Entonces, como me lo sigue haciendo por 350, entonces el arrendamiento es financiero, porque en el fondo tú siempre vas a renovar el contrato. Entonces tú dices, no, ¿para qué me voy a ir si aquí no pago nada? Entonces, como no pago nada, tú ocupas los primeros 3 años y los siguientes 3 años y los siguientes 3 años y los siguientes 3 años, y así sucesivamente. Entonces, al final, el arrendatario usa toda la vida útil del activo. ¿Se entiende? Entonces, debiese ser un activo del arrendatario. ¿Sí? Si sube o baja el valor razonable y eso golpea las utilidades del arrendatario, entonces un leasing financiero. Fíjense, ¿en qué clases de activos, por un punto premio? Escuchen esta pregunta, por un punto premio. ¿En qué clases de activos, si sube o baja el precio de mercado, yo gano o pierdo plata? Bueno, La propiedad de inversión. propiedad de inversión, listo. Un punto, Lucas. Eso es. Nosotros decíamos la propiedad de inversión vale 100 ahora, vale 120, ganancia por ajuste de valor razonable. Ahora vale 90, pérdida por ajuste de valor razonable. Después vale 110 de nuevo, ganancia por ajuste de valor razonable. Y así sucesivamente. Entonces tú dices, ya, si yo tengo un activo que si cambia el valor me pega a mí como arrendatario, entonces eso va a ser un leasing financiero. O si sube o baja, eso va a influir en que, por ejemplo, bajó el valor de la propiedad y tú me cobras un menor arriendo, entonces eso también es riesgo mío. Entonces, si sube o baja el valor y es riesgo para ti, entonces el activo es tuyo, leasing financiero. Si no, entonces el leasing operativo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que eso podría darse en algunos activos bien específicos, pero en el fondo tú dices, mira, el Parque Arauco subió o bajó el valor del mall, ¿te sube el arriendo o no te sube el arriendo? Sí, sube. No pasa nada, ¿sí? Ya, pero entonces, ¿quién gana el plata? El arrendador. El arrendador. Por eso que es un leasing operativo. Por eso que nosotros vimos los estados financieros en Cosul Shopping Center, de Mall Plaza, del Parque Arauco, vimos propiedad de inversión. Y una parte importante del estado de resultado era ganancia por ajuste a valor razonable. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, la empresa dice, ya, pues, el que se lleve el riesgo, porque si mira, yo ocupo el modelo del costo y el valor razonable ni me interesa, chao, no hay problema. Ese no es un leasing financiero. Pero si hay el riesgo del valor razonable para el arrendatario, entonces es un leasing financiero. ¿Se entiende? Si existe la posibilidad de subarrendar el activo, tipo, tú tienes un activo que, por ejemplo, ya, el Parque Arauco. El Parque Arauco le arrienda a Falabella y Falabella le arrienda a Entel. ¿Sí? Entonces, fíjense que tú estás subarrendando algo que estaba arrendando. O al revés, ustedes son de región, vienen a arrendar una casa con 3 piezas. En realidad necesitan 2 nomás. Entonces van a subarrendar una. Depende si el contrato lo permite o no. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un leasing, por ejemplo, que tú tienes, este va a ser valorizado según un leasing operativo, en el sentido de que el arrendador tiene el activo, listo, entonces yo no tengo nada. Fíjate, tú eres el que está arrendando la casa, no tengo nada. No, pues la casa no es mía, es del dueño, del casero. Listo.
pero tú le subarriendas a una persona, ¿cómo voy a declarar lo que me paguen por el subarriendo? Como ingreso. Ah, ya, pues, ¿ingreso de qué? No de nada, porque no tengo activo. No puede ser así. ¿Entiendes? Cuando tú redeclaras un ingreso, tiene que provenir de algo, que te estoy arrendando una máquina, un inmueble, te estoy vendiendo los inventarios. Algo te está generando las utilidades, pero tus utilidades no pueden aparecer de la nada, porque si tus utilidades aparecen de la nada, ¿a qué en el tipo de negocio se parece eso? Mercado negro. Eso, narcotráfico, financiamiento del terrorismo, trata de blancas. Entonces, no puede ocurrir eso, po. Entonces, lo que tiene que pasar es que si existe un subarriendo, entonces en ese caso tiene que ser que el activo registra, que tú registres el activo sí o sí. Entonces, yo tengo el activo del derecho a utilizar. Ah, ya, pues, y ese activo te genera los ingresos por arriendo. O por subarriendo en este caso. ¿Sí? Entonces, si tú además tienes un activo que tú eres el fabricante y tú diste un leasing, seguro que tiene que ser financiero. Porque en el fondo tú dices, ya, tú eres Chevrolet y yo te doy un leasing de las camionetas. ¿Tú te quedas con la camioneta en tu balance o no? Depende. Depende de qué. Si es que es operativo o financiero. No, pues Si que no es tengo idea operativo que o no. eso. ¿El negocio de Chevrolet es quedarse con las camionetas o no? No, No, pues. Entonces esa es la lógica. Tú eres el fabricante, tú le estás dando financiamiento para que el cliente compre y para que la próxima vez que compre venga conmigo. No para que las camionetas se queden aquí. Entonces a mí me importa que el cliente me pague, no si la camioneta está bien o está mal. ¿Se entiende? Entonces cuando tú eres el fabricante del activo, eso va a ser un leasing financiero regularmente. ¿Sí? Entonces, fíjense que si, por ejemplo, uno tuviera esta propiedad de inversión, decía, tú lo subarriendas, entonces este sí o sí debería contabilizarse como el valor presente de las cuotas. Ah, ya. Y ahí tengo el derecho de uso. Y con el derecho de uso te puede generar algo. En cambio, en el fabricante decíamos, bueno, cuando yo te presto la plata, en el fondo lo que estoy haciendo igual es una venta. Solamente que como tú no me pagas al contado, ¿qué activo queda en una venta que a crédito? ¿Cuenta por cobrar? Eso es. ¿Se entiende? Y por eso dijimos el arrendador, que en este caso sería el fabricante, va a tener una cuenta por cobrar. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, lo más complicado no es calcular el valor presente, porque eso yo espero que lo sepan. Lo complicado aquí es identificar eso, porque a veces uno tiene cosas que no se ve tan claramente. Entonces, por ejemplo, 2012, la TAM Airlines tenía prácticamente la mitad de su flota con arrendamiento financiero. Entonces, y eso era lo que podía demostrar. Luego, cuando aplicó la del 2018, por primera vez la IFRS 16, además aparecieron otros que antes no había declarado dentro de él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese año la empresa que tenía más aviones en el mundo no era una aerolínea, era General Electric Capital, que tenía 1.700 aviones. Después otro fondo de inversión que se dedicaba a arrendar aviones. Y después Delta. Fíjense que la tercera y la cuarta mayores tenedores del mundo de aviones eran aerolíneas. Los dos primeros eran empresas en que hacían negocio. ¿Sí? Y entonces, dentro de la lista de pedidos que tenían los mayores fabricantes, Boeing y Airbus, más eran instituciones financieras, menos eran aerolíneas. Zapatero a tus zapatos, yo me dedico a financiar los aviones, tú te dedícate a volar los aviones. ¿Se entiende? El Unimark tenía 237.000 millones de pesos en pasivos por arriendo el 2012, cuando recién tuvo que reportar ese pasivo, el de la deuda, ¿sí? Y luego, en verdad, tuvo que reclasificar el 2014 360 leasing, que eran locales arrendados de 600. Entonces era más de la mitad. Entonces, van a aparecer de sorpresa los pasivos. No, tú siempre debiste la plata. ¿Se entiende? Podrían ser otro tipo de activos, por ejemplo, la papelera,
tenía 100 millones en pasivos reconocidos al 2013. Y la empresa realmente decía, mira, hay turbina, hay maquinaria industrial, hay equipamiento, hay vehículos que yo arriendo, pero lo tengo fuera de balance. Por eso que se llama financiamiento fuera de balance. El fondo no aparece que estoy endeudado, pero la empresa debe igual. ¿Se entiende? Enersys, por ejemplo, que ahora Enel Generación tenía 115.000 millones de pesos en turbinas gigantescas, líneas de transmisión, instalaciones, las torres, etcétera. Una central completa, central ventanilla, que te la había financiado un banco, el Scotiabank. ¿Se entiende? Entonces financiaban varias operaciones distintas. Entonces, clínicas, equipamientos médicos, cine, hoteles que hemos dicho, estacionamientos en la construcción, te financian algunas de las empresas más grandes, digamos, como las compañías de seguros, es donde se han ido este tipo de activos. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría hacer la relación con lo activo intangible. Los contratos cinematográficos, en el fondo, piensa en Netflix. Netflix tiene que comprarle los derechos de suscripción a, por ejemplo, las películas de Marvel. Entonces, cuando Netflix compra el derecho, esto dura un tiempo. Y entonces, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Te estoy arrendando el derecho. Por eso que los derechos de suscripción, la franquicia, las licencias, son en esencia igual que un leasing. ¿Se entiende? Lo que pasa es que te estoy arrendando un intangible que es la película. ¿Sí? Entonces, estos activos son intangibles, se van a tratar en la lógica de la NIC 38, pero en el fondo es lo mismo. Lo que uno podría pensar es el valor presente de ciertas cosas. ¿Qué cosas quedan fuera de? Por ejemplo, si tú tuvieras para arrendar pozos petroleros, bosque, yacimientos mineros, no, eso tiene que ser otra cosa, un recurso natural. Si tú arrendaras, por ejemplo, vacas, salmones, o cosas más complejas, ¿no? Eso es un activo biológico, NIC 41. ¿Se entiende? O acuerdos de prestación de servicios, pero que yo te digo, mira, yo te arriendo el auto, yo te presto esto por poco tiempo. Ah, no es leasing, no, es un contrato de servicios, no es un contrato de arrendamiento. Bueno, entonces eso más bien te reviste la idea de que es un ingreso o un costo de actividades ordinarias según la IFRS 15, no bajo la otra lógica. ¿Entiendes? Entonces, estos son los desafíos que nosotros vamos a resolver la próxima clase. ¿Cuánto tiempo tengo que depreciar el activo? ¿Qué pasa si lo corto antes de tiempo? ¿Y quién es el que gana o pierde plata? ¿Qué pasa si no puedo obtener la tasa implícita? ¿Y por qué no la puedo obtener? Bueno, porque conozco el valor razonable, pero no conozco el tiempo, por ejemplo. Ah, no tengo nada que hacer. Porque el contrato podría ser renovable. O porque no conozco la cuota, pues mira, el 7% de las ventas, y como no sé las ventas, no tengo idea. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces vamos a darle la alternativa. ¿Qué pasa si el arrendador es el fabricante? Bueno, es como una venta a crédito, eso podemos anticiparnos. ¿Qué pasa en un leaseback? Yo tenía un activo, te lo vendo y tú me lo arriendas de vuelta, ¿y en qué va a diferir de un leasing normal? ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tenía la opción de adquirir el activo súper barato, entonces la consideré dentro del contrato, pero no hay plata? Estamos quebrados. Entonces, me encantaría poder comprar esta maquinaria, pero no tengo cómo pagarte esa cuota. Así que vamos a tener que dejar así nomás el contrato. Chuta. Ya bueno, hay algo ahí en la contabilidad y eso va a registrar ciertos efectos contables. ¿Dudas? No, profe. ¿Todos claros? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces nos vemos el viernes. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau. ¿Profe? Chau, gracias. ¿Profe? ¿Profe? Dale ella primero. Rubica. No, que le iba a preguntar si al final, o sea, por las recorrecciones, Ajá. que no sé si mi recorrección, que como no todavía no tengo respuesta, no sé si se perdió No, o a qué ver, pasó. pero te dije si ya la había recibido o no te dije nunca. Sí, de hecho la revisó, que le había preguntado también en otra clase. Ah, entonces debe estar.
Ya tengo 47. Pero estaba dentro de los 33 que antes de entrar a clase me quedan por grabar. Por hacer, están esos últimos 33 correctos. Así que ahí debe estar tu recorrección y espero poder terminarlas mañana. Ah, ya. Ok, gracias. ¿De qué? Profe, Oscar. Ujú. ¿hasta qué materia entra en la prueba? Está leasing. Hasta leasing. Ujú. O sea, Y, propiedad de inversión, leasing y activo intangible. y bono no entra, ¿verdad? No. Uy, ya. Muchas gracias, profe. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Chau, chau. Profe, Ajá. una de las ventajas del leasing era entonces que la tasa no se podía, la tasa de interés no se podía como cambiar. Es una de las Ah. desventajas. Sí, de las desventajas. ¿Eso era? Claro. No me quedó muy claro. O como que Ah, estoy ya. amarrado a la tasa que existía implícitamente en el contrato. Entonces, si bajaran las otras tasas y yo dijera, voy a ir a... No, no puedo. Con el banco sí, pues con el banco yo puedo refinanciar o siempre puedo decir, ya, pues aquí está toda mi plata y me voy con el banco al lado. Entonces existe la posibilidad de prepagar o en los bonos de rescatar anticipadamente. Entonces digo, aquí está toda la plata de vuelta y emito otro bono a una tasa mucho más baja. En un leasing, no puedo. Estoy amarrado a la Ah, cuota de arriendo, como que no puedo decirle, oye, pero todo el mercado bajó. No sé, pues tú me dijiste que me iba a pagar esto y tienes que cumplir con esto. ya, gracias. ¿No hay de qué? Chau, chau.